Hola, soy Sofía Croxato, Yo soy Juan Arroyo y esto es DITE. Diálogos para la Transición Energética en Argentina, y hoy tenemos el agrado de poder dialogar con Cecilia Nicolini, que es secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina. Es politóloga por la Universidad Católica de Argentina y tiene una maestría en Administración Pública en Harvard. Además, se graduó como magíster en Comunicación Política e Institucional en el Instituto Ortega y Gasset y realizó un MBA en la AE Business School en España. Desde 2018 es además investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que bienvenida, Cecilia, es un placer estar conversando contigo y bienvenidos nosotros también acá a tu despacho. Bienvenidos nosotros. Exactamente. Muchas gracias, estoy muy contenta de tenerlos hoy acá en la Secretaría. Bueno, queríamos contarte un poco que en este proyecto surge de hacernos una pregunta central, y es cómo podemos financiar la transición energética en Argentina. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Bueno, porque identificamos que el financiamiento es una de las principales barreras que encontramos en un país como Argentina para transitar una transición energética sostenible. Entendemos a la transición energética como ese componente central en la respuesta de los países en los acuerdos internacionales, pero al mismo tiempo como una oportunidad de desarrollo para países y para nuestra región. Y en este contexto es que Argentina ha venido desarrollando en los últimos años distintos planes para dar respuesta a estos desafíos. En el año 2022 el Plan Nacional de Cambio Climático, en 2023 el Plan Nacional de Transición Energética al 2030, y vos, Cecilia, has tenido un rol muy significativo para que esto suceda, y queremos empezar hablando justamente de eso, ¿no? de entender cuál es la importancia de la planificación de las políticas públicas en esta temática para las negociaciones internacionales y en el acceso a financiamiento. Bien, bueno, creo que lo resumiste muy bien, Juan, específicamente todos los desafíos que tenemos en desarrollar la política climática para la Argentina. Yo siempre digo que para mí la cuestión climática tiene que ser un debate profundamente económico, porque realmente cuando vamos al centro de la cuestión, que tiene que ver con una transformación radical de la manera en que producimos, una transformación del modelo económico y de desarrollo que tenemos en estos últimos 200 años, que coinciden también con los años a partir de los que contamos la acumulación de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global y que nos traen hoy en día en esta triple crisis planetaria que estamos viviendo, crisis climática, pérdida de biodiversidad y contaminación, nos tiene que llevar a pensar en dar respuesta a la crisis climática teniendo en cuenta absolutamente todos los sectores de la economía y todos los sectores de la sociedad y la política. Entonces, no se trata solamente de tener una perspectiva exclusivamente ambiental, como tradicionalmente se lo tomó. Por eso, de alguna manera, cambio climático está dentro del Ministerio de Ambiente, porque venimos de esa tradición, digamos, de que la cuestión climática estaba asociada solamente con la cuestión ambiental. Bueno, la novedad, y realmente como lo venimos trabajando desde el gobierno y desde esta administración, es pensar la cuestión climática como un factor y una crisis completamente transversal a todo lo que vivimos y a todas las políticas públicas que tenemos que encarar desde el gobierno nacional. Por eso, a partir de que tuvimos la ley en el año 2019 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, para mí la figura fundamental y el elemento clave para poder pensar una política climática para la Argentina es el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Justamente porque ese gabinete, si bien lo lideramos desde la Secretaría, que tenemos, valga la redundancia, la Secretaría Técnica para llevar adelante esas negociaciones, está encabezado por el jefe de gabinete de ministros, ¿no? El ministro coordinador de todo el gobierno nacional. Se sientan además en la mesa absolutamente todos los ministerios, y nosotros además le sumamos las agencias descentralizadas, invitamos a las empresas públicas también, tenemos un consejo asesor externo en donde participan el sector privado, las organizaciones ambientales, las universidades, el sector científico-tecnológico, los pueblos originarios, las juventudes y también la oposición y los sindicatos, no sé si lo mencioné. Entonces, tiene que ver justamente con tener una visión multidimensional de todo lo que tenemos que transformar, no solamente para
reducir los gases de efecto invernadero y cumplir las metas que Argentina se puso para el año 2030 y para el año 2050, sino también en cómo damos respuesta hoy en día a esta crisis que está afectando nuestra economía de manera directa, que este año, con la sequía extrema que vio la Argentina en los últimos 3 años, pulverizó 3 puntos de nuestro PBI. Tuvimos una merma en el ingreso por exportaciones por más de 21.000 millones de dólares, algo que se contabilizaba en un lapso de décadas. Quizás en las últimas 2 décadas perdimos eso. Bueno, en solamente un año perdimos ese equivalente. Entonces, realmente tiene que ser una actividad consensuada de absolutamente todos los sectores de la sociedad si realmente queremos dar una respuesta real y sobre todo que ataje y resuelva los problemas que ya estamos viviendo. Y ahí me gustaría preguntarte cómo eso influye, digamos, cuando un país tiene políticas de Estado respecto a la cuestión climática, cómo eso influye en las negociaciones internacionales, digamos. ¿Cambia el acceso a financiamiento? Bueno, absolutamente. Lo bueno y lo malo, ¿no? A ver, por un lado, el financiamiento climático, el financiamiento internacional, por un lado, son los estados, digamos, en principio, quienes negocian, ¿no? Esos acuerdos, esos préstamos, esos créditos con los bancos multilaterales de desarrollo, las agencias de inversión, los acuerdos bilaterales también con agencias de cooperación de los países. Entonces, tiene que ver, por un lado, con, bueno, cuáles son los compromisos climáticos que tiene el país, cuáles son las políticas públicas que está implementando, cuál es la planificación también, los escenarios que construye para ver qué política, en qué invierto, si tengo que invertir en transmisión eléctrica, en servicios de agua, en acceso a electricidad, en hospitales, en escuelas, o sea, tiene que ver justamente con un diseño de cuál va a ser la inversión en infraestructura y en políticas públicas que van a dar respuesta a eso. Entonces, tiene que ver con planificar a mediano y largo plazo. Y en esas planificaciones se tienen que dar a los próximos 10, 20 o 30 años, ¿no? Para dar esa solidez a la hora de ir a negociar. Y después porque hoy en día y cada vez más, y no solamente para el acceso a financiamiento público o garantías de bancos multilaterales, sino también para la inversión privada, cada vez más está atada a compromisos climáticos o a variables que tienen que ver con incluir en esas políticas taxonomías que tengan que ver con medidas de adaptación y mitigación que esas obras o esas inversiones tengan. En absolutamente todos los sectores, no solamente en una infraestructura, en una carretera o un hospital, sino también, por ejemplo, en cómo voy a invertir para el sector agrícola. Si voy a invertir también en sistemas de riego que justamente cuando tengo una sequía sean más resilientes, ¿no? En políticas de adaptación. O, por ejemplo, el BID cada vez está asociando más sus préstamos a que esos préstamos cumplan con la ley de bosques. Es decir, que ninguna inversión incentive bajo ningún aspecto la deforestación, que es uno de los graves problemas que enfrentamos en países de América Latina. Entonces, si los países no tienen en claro en sus planes o en sus programas, no solamente en su narrativa, que es lo más fácil, sino también en lo que presentan y en lo que están invirtiendo, políticas claras de mitigación y adaptación al cambio climático, olvídense de financiamiento internacional, olvídense de la inversión, olvídense del crédito. O sea, esto ya no es si me interesa o no, o si cuán verde soy. Hoy es una necesidad sine qua non. Claro, son puertas que se te cierran directamente. Cada vez más. Vos fijate, por ejemplo, el otro día lo contaba, el Fondo para la Amazonía, que era para evitar la deforestación en el Amazonas, sobre todo financiado por Alemania y Noruega, cuando llega Bolsonaro al poder, y lo que hace, no solamente su campaña, sino también activamente en su gobierno, no solamente negar el cambio climático, sino, yo siempre digo que esta derecha radical, como también es esta ultraderecha, como también es la de Milei, no son negacionistas, reivindican la crisis climática, reivindican la contaminación, reivindican la ley de la selva y de sálvese quien pueda. Entonces, automáticamente esos países cortaron el financiamiento, que además en muchos casos ni siquiera era financiamiento, eran grants, eran donaciones. Donaciones, o sea, financiamiento directo. Claro, entonces realmente está claro que los países tienen que tener cada vez más responsabilidad y acción sobre la política climática
si quieren seguir recibiendo financiamiento y comerciando con el mundo, porque ahí viene la otra cuestión, ¿no? Que se está negociando, por ejemplo, la Unión Europea está sacando disposiciones que a las claras son barreras arancelarias, que claro, a largo plazo la sustancia de la política o de la decisión es buena, es decir, evitar la deforestación, ¿no? Es deseable, es decir, sí, está bien que los países europeos se pongan una barrera y digan solamente voy a comprar productos que me certifiquen que son libres de deforestación. Bueno, ahora bien, sí, bueno, pero los países, digamos, que exportamos, dennos o el tiempo o el financiamiento o el acceso a la tecnología para que yo pueda en tiempo y forma adaptar mi sector productivo para que eso no signifique una barrera a las exportaciones y al financiamiento que yo necesito para seguir invirtiendo en mi política climática. O sea, que sea un círculo virtuoso y no un círculo vicioso, que muchas veces es lo que sucede, ¿no? Y tenemos estas diferentes velocidades en términos de política climática, que sería lo peor para el mundo. Porque si hay algo que tenemos claro en la cuestión climática, como fue con la pandemia, es que es un solo planeta, que las olas de calor nos afectan a todos, que las sequías también, y que lo que pase acá, por ejemplo, en términos de exportación de alimentos, le va a afectar a Europa o le va a afectar a los países que importan esos alimentos o al precio de los alimentos. Entonces, tiene que ser una negociación a nivel local, a nivel regional y a nivel global también. O sea, se nota claramente que es un tema que conecta a todos los sectores y en el fondo tú agarraste, bueno, tenemos estas políticas de cambio climático que están 100% vinculadas con lo que ocurre en la economía, ¿cierto? A nivel mundial, el cómo accedemos a financiamiento. Y ahí sería interesante entender sobre tu experiencia de, bueno, cómo coordinamos, ¿verdad?, a todos estos actores que nombraste a nivel local, es decir, acá en Argentina, para decir, la crisis climática hay que verla en todos los ministerios. O sea, el Plan Nacional de Cambio Climático, bueno, cómo lo vamos bajando, ¿cierto?, a todas las carteras ministeriales, a todos los sectores de la economía, a los distintos actores también de la sociedad civil, que podamos entender de que es algo que nos afecta a todos y que afecta como en diferentes dimensiones, ¿cierto?, de política pública de un país. Y también qué tensiones se ven un poco dentro de estas diferentes como carteras y diferentes agendas políticas también que tienen como cada ministerio. O sea, quizás energía, ¿cierto?, tiene una agenda, después el Ministerio de Economía otra, el Ministerio de Medio Ambiente, pero en el fondo lo que ocurre es que confluyen. O sea, al final nos damos cuenta de que se relacionan, pero yo creo que deben haber ciertas tensiones que hay como que ir dialogando, ¿verdad?, para poder generar como una hoja de ruta, en el fondo, en estas medidas de mediano y largo plazo que mencionaste también. Sí, está claro, nosotros salimos a negociar afuera, pero también tenemos que negociar adentro, Claro. ¿no? Y esa es una parte también dificilísima. De alguna manera, cuando uno gestiona también la cosa pública y demás, gestionás intereses. Y eso es lógico y forma parte también de la esencia de las negociaciones. Lo importante acá, por un lado, es visibilizar, bueno, cuál es el objetivo final. Y siempre para nosotros, y además que yo creo mucho en la política y en el objetivo de que es alcanzar el bien común. Entonces, bueno, el bien común o el bien superior es tener una política climática que haga que la Argentina pueda desarrollarse, que lo haga con sostenibilidad y que lo haga con la gente adentro, ¿no? Entonces, bueno, es complejo y es muy complicado porque muchas veces significa cambiar la forma que hacemos las cosas, que pueda ser más costosa, que pueda bajar el rendimiento de la productividad en algunos casos, pero ver cómo le damos la vuelta, ¿no? Entonces, para separarlo por partes. Lo primero es, bueno, cómo negociamos dentro del gobierno nacional con estos intereses, en donde obviamente las negociaciones o las discusiones con el sector, por ejemplo, agropecuario, del agro y la ganadería o el sector energético, fueron de las discusiones más complejas, ¿no? O también el sector transporte. Y eso igual es algo que en muchos casos, personas que le huyen, ¿no?, al conflicto de las negociaciones, para mí es todo lo contrario. Justamente en una negociación uno tiene que llegar a la negociación sabiendo que va a tener que ceder algo para que al final el resultado sea crear valor, ¿no? Entonces, que todos vamos a tener que ceder algo para que después el resultado final sea
mejor para todos los que integramos esa negociación. Y así es un poco como lo encaramos desde el gabinete, que creo que fue la clave para que finalmente el año pasado pudiéramos presentar por consenso, o sea que absolutamente todos los sectores, las más de 75 áreas de gobierno, estuvieron de acuerdo en los objetivos y en las medidas que pusimos, con discusiones acaloradas, complejas, que no se resolvían de un día para otro, que llevaron meses, algunas negociaciones años también, que también contaron con la participación de expertos, de académicos, del sector privado también, y entender un poco cómo armar ese rompecabezas que tiene que ver con, bueno, esto es el camino que la Argentina tiene que caminar, que transitar para alcanzar sus objetivos, no solamente en términos internacionales, sino también para adentro, para cuál es el modelo de desarrollo que queremos desde la Argentina. Y creo que eso se construyó a base de diálogo, a base de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo de todas las áreas. Y también me parece que hubo un punto de inflexión acá. Y también un proceso de madurez, ¿no? Veníamos de algunos años en donde la cuestión climática o ambiental era una agenda blanda, era algo marginal, ¿no? Que se le ponía un poquito, ¿no? De pongámosle un poquito de verde, un poquito de sostenibilidad y más o menos queda bien. Y vemos que en los últimos 2 años, sobre todo después de la pandemia, hubo un giro radical en eso y empezó a ponerse en el centro de las discusiones y los debates. Por un lado, por el gran laburo que hacen los jóvenes, las organizaciones, la opinión pública, realmente en una gran preocupación, de las grandes preocupaciones que tenemos en la actualidad, las cuestiones también de la digitalización, la crisis climática, la salud mental, la desigualdad, o sea, los grandes crisis o los grandes problemas que estamos enfrentando como humanidad, la crisis climática empezó a estar en el centro de la escena. Y empezó no solamente como una narrativa, sino realmente como un problema económico. Que ahí es, por suerte o desgraciadamente, depende de cómo lo veamos, es que se le empieza a dar pelota a esto, ¿no? En donde ya se dan cuenta los productores, el sector privado y demás, que ahora ya no se trata de cuánto tengo que invertir para alcanzar los objetivos climáticos, es cuánto tengo que invertir para que no me cueste más. Claro, para no tener riesgo. Porque cada vez voy perdiendo más. Porque está claro que digamos, lo que yo me ahorro por ahí en invertir en sistemas de riego para adaptación o en soluciones más sostenibles, van a ser mayores pérdidas en los próximos años. Entonces, le tengo que dar vuelta a esa ecuación. Entonces, por un lado, vemos que la sequía, las olas de calor, las inundaciones, están pulverizando todas las economías regionales, pero en Argentina se dio, sobre todo con muchísima hazaña este último año, pero también en el mundo. Entonces ya es, no, a ver, las empresas vienen ahora a preguntarnos a nosotros. Necesitamos cómo hacemos los reportes de sostenibilidad, cómo medimos la huella hídrica, cómo medimos la huella de carbono, cómo hago para tener más proyectos de mitigación y entrar en los mercados de carbono, cómo hago para, ¿no? Entonces ya lo ven como una necesidad, sobre todo también aquellos que exportan. ¿Cómo hago para certificar y realmente poder seguir exportando al mercado premium, que es el europeo, ¿no? Y no perder ese mercado que les interesa? Claro. Y por otro lado viene el financiamiento también, que se dan cuenta que financiamiento para los proyectos ya viene atado con índices de sostenibilidad o cuestiones climáticas, ¿no? Ya sea público como ahora también cada vez más privado, ¿no? Los grandes fondos de inversión, que esperamos creerle, ¿no? Están también atando, digamos, sus préstamos y sus inversiones de capital a proyectos que tengan objetivos de sostenibilidad y reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, ya la cuestión económica empieza a poner su pie encima, no es decir, no, muchachos, acá realmente si no le damos pelota a esto, nos vamos a quedar sin producción, sin exportaciones y sin financiamiento. Entonces empieza a dar la vuelta. Claro, es como un llamado de atención que te ayuda a poder tener la conversación y que la otra parte entienda de lo que están hablando. Digo, de la claro, antes los perseguíamos nosotros, claro. Ahora nos empiezan a llamar a nosotros a decir, ¿cómo hago esto? ¿Cómo accedo a este financiamiento? ¿Cómo hago el etiquetado climático de mi presupuesto? ¿Cómo hago para poder, ¿no? En el fondo el sistema productivo se está como alineando con las políticas climáticas, que antes era una tensión, o sea, yo recuerdo en Chile también, como que en el fondo el Ministerio de Medio Ambiente con el de Hacienda, como que, o sea, casi se odiaba, no se hablaba, claro. Y ahora es como, o sea, hay que trabajar en conjunto porque si no, todo se desarma, como que el engranaje y el engranaje del Estado también, o sea,
como que el Estado también depende del sistema productivo, los privados dependen del Estado, de qué políticas se están aprobando o no, como que en el fondo... Bueno, ahí hay un punto interesante que es, en el plan de cambio climático, una de las líneas transversales es el financiamiento para la transición. Ahí hay 3 líneas de acción principales. Primero, todo lo que vos decías, ¿no? Transversalizar los criterios y la perspectiva climática en la gestión de recursos. Después, todo lo que es movilizar efectivamente recursos para la acción climática. Y después, todo lo que es desarrollar nuevos mecanismos innovadores de financiamiento. Y por ahí está bueno profundizar ahí, digamos, cómo ves vos que esas líneas de acción pueden tomar forma de cara al futuro para contribuir desde el Estado en todo lo que es esta articulación de financiamiento para la acción climática, digamos, y en particular para lo que es transición energética, ¿no? Está claro que no va a haber ni una bala de plata, ni una sola tecnología, ni una sola mecanismo de financiamiento para poder dar respuesta a todo lo que tenemos que hacer y al gran peso, digamos, de la inversión para llevar adelante todas estas líneas, ¿no? Hay un claro consenso o debate a nivel internacional que tiene que haber más financiamiento y mejor financiamiento climático, que con lo que tenemos no alcanza. No solamente porque hemos visto que los compromisos de los países, como siempre repetimos, ¿no? Los famosos 100.000 millones de dólares para los países en transición del año 2009, de aquella famosa COP en Copenhague, no solamente no se cumplió, sino en la situación en la que estamos, esa cifra se triplicó y hasta se quintuplicó en algunas instancias. Se necesita muchísimo más financiamiento. Además, también sabemos que no alcanza solamente con el financiamiento público. Tenemos también que apalancar el financiamiento privado. El problema con el financiamiento privado es que, por un lado, para países en desarrollo, o por ejemplo para países de América Latina como la Argentina, altamente endeudados además, el financiamiento privado es carísimo. Las tasas se quintuplican, o sea, hay proyectos en países europeos que pueden tener una tasa entre el 2, el 3 o el 4% y acá son tasas que llegan al 14, 15%, ¿no? Entonces es muy difícil. Ahí tenés que tener una arquitectura que te permita, por ejemplo, a los bancos multilaterales de desarrollo que te pongan una garantía para que puedan hacer el risking de esa inversión, ¿no? Que sacarle el riesgo, hacerla más... Claro, que sepa el inversor que le van a pagar igual. Claro, que tiene una salvaguarda para que realmente se pueda invertir. Eso por un lado. Después por el otro también porque hay muchos proyectos fundamentalmente de adaptación que quizás no atraen el apetito de la inversión privada porque no tienen una rentabilidad tan clara como puede ser un proyecto de mitigación o un proyecto relacionado, por ejemplo, a energías renovables, ¿no? Una planta solar o un parque eólico, ¿no? Entonces, pero también necesitamos obras de transmisión de electricidad, por ejemplo, que el transporte de electricidad es uno de los grandes cuellos de botella que tiene la Argentina hoy, para poder desarrollar todo el potencial enorme que tienen energías renovables. Y que son obras públicas, generalmente. Y que son obras públicas en general, que necesitas inversión también, por lo general inversión pública para poder llevarla adelante. Entonces, necesitas tener una combinación de todo eso, y eso tiene que ver con esta discusión que estamos dando de reformar la arquitectura financiera global o un nuevo pacto financiero global que pueda dar respuesta, porque el que tenemos está clarísimo que no da respuesta. Primero, porque los bancos multilaterales y los prestamistas de última, bueno, los bancos multilaterales sobre todo, o los fondos que se crearon para el cambio climático, Fondo Verde, Fondo de Adaptación, Fondo de Ambiente, están descapitalizados. Realmente con la plata que tienen no alcanza para nada. Sí, ayudan, hay proyectos interesantes, pero necesitan tener más fondos y tener más fondos frescos. Por ejemplo, si el Banco Mundial va a invertir más en temas climáticos, que no sea poner una etiqueta nueva a financiamiento que tenía para el desarrollo, para agua, saneamiento, educación, ¿no? Cambiarle la etiqueta porque ahora... Invirtiendo más en clima. Claro, en realidad era lo mismo que antes. Bueno, pero en realidad solo cambiar el nombre del fondo. Claro, y sobre todo porque ahora está más de moda, no, eso es un no, porque además, sobre todo América Latina, el Caribe, África, necesitamos seguir teniendo inversión y lo que se llama el desarrollo, educación, agua, saneamiento. Como lo que se discute con el Fondo de Pérdida y Daños, por ejemplo, que querían que viniera el Banco Mundial y están todos los países diciendo, o sea, ni por si acaso, porque eso significa cambiar la etiqueta de uno para pasarlo al otro, Claro. como que no es más financiamiento. Claro, necesitamos más financiamiento, ¿no? Eso es lo primero.
Lo segundo también, y que es algo importantísimo, es la agilidad. O sea, el nivel de burocratización y de lentitud que tienen estos fondos, también, bueno, por la gobernanza que se necesita, por la transparencia, o sea, que eso está muy bien, pero chicos, si no tenemos más agilidad en estos fondos, es muy difícil. Sobre todo es muy difícil para los gobiernos que tenemos un ciclo, ¿no? de 4 años, 6 años, dependiendo del país, con o sin reelección, que necesitas, digamos, tener una claridad de cuáles van a ser los fondos, cómo vas a invertirlos. Y después también porque una de las cuestiones que afecta más a la crisis climática es el factor tiempo. O sea, que necesitamos mucha más agilidad para hacerlo en tiempo y forma porque, chicos, se nos va. 2030 está acá a la vuelta. No falta nada para 2030. Entonces, si yo tengo por ejemplo, ayer estábamos analizando un nuevo proyecto, un Chef 8, justamente para energía distribuida, que tanto necesita y que es una gran oportunidad para la Argentina. Y claro, me volví medio loca, porque me estaban hablando de la presentación de la propuesta. Venimos ya hace un año trabajando en esto. Para el año que viene, el fondo lo revisa en 6 meses, después viene la aprobación, después viene la ejecución, y de repente veo en el PowerPoint 2028. ¿Pero qué me están contando? Estamos en 2023, ¿cómo 2028? Entonces, pero eso se repite muchísimo, ¿no? Entonces, otro factor es la agilidad, tenemos que ser mucho más ágiles. Son proyectos que tienen que en 2 meses aprobarse, en 6 meses empezar a desembolsarse y tener un control riguroso, transparente, un reporting mensual, si quieren, todo lo que quieran, pero tiene que ser muchísimo más ágil porque justamente el factor tiempo no lo tenemos. Lo tercero es algo claro que venimos también debatiendo y discutiendo mucho, por ejemplo, los países caribeños, que les afecta muchísimo, cuando tienen una crisis o afectados por un desastre climático, o porque no le quieren decir natural ahora, ¿no? Pero un desastre climático como es un tifón, un huracán. En Dominica, en el año 2017 creo que fue el huracán que tuvieron, se llevó toda la isla en 4 horas. 4 horas. Entonces, si ese país está pagando interés a la deuda, automáticamente por crisis climática, por emergencia, suspender el pago de la deuda por X cantidad de tiempo para que ese dinero lo puedan invertir rápidamente en reconstruir sus economías, en dar respuesta a la gente y en evitar más pérdidas humanas. Entonces, eso debería existir ya, ¿no? Pero no es así, no existe. O sea, los países ¿no? con una crisis hasta acá tienen que seguir además pagando los servicios de la deuda, por lo menos. Entonces, eso también es una cuestión. Otro tema, los derechos especiales de giro, ¿no? Los famosos DEX que el Fondo Monetario Internacional distribuyó después de la pandemia justamente para darle más liquidez a los países para que pudieran invertir en su recuperación. Claro, se distribuyeron básicamente entre los países desarrollados, en los grandes accionistas del fondo, ¿no? Y mucho menos en los países que realmente lo necesitan. Y muchos están ahí muertos de risa como asientos contables en sus bancos centrales. Entonces, ¿cómo hacemos para que, si bien está el RCT, que es el Fondo de Resiliencia del FMI, lo mismo, es muy complejo, es muy lento, tiene muchos requisitos de que los países ya tengan préstamos o programas con el banco a largo plazo, que si lo tenés que refinanciar no podés, bueno, en fin, toda una maraña que hace que también sea muy diferente. Entonces, si realmente no tenemos un nuevo pacto financiero global, si realmente no empezamos a poner más en valor el capital natural y menos el capital financiero, si esa ecuación no empieza a invertirse, va a ser imposible. Va a ser muy, muy difícil hacerlo. Pareciera ser entonces que la arquitectura no está como tan funcionando tan bien como quisiéramos. Como que me da la sensación de que uno, no está alcanzando, o sea, claramente no están alcanzando el financiamiento. Dos, el acceso al financiamiento climático, me da la sensación de que siempre se da a entender de que los países como del sur global están recibiendo financiamiento del norte global, pero en realidad lo que está pasando es que vienen en forma de crédito, a tasas altas. Además, lo que se ha visto es que si bien ha aumentado el financiamiento que viene, por ejemplo, del BID, del Banco Mundial, o sea, de bancos multilaterales, que es como el financiamiento que esperaríamos tener, ¿verdad? El que queremos, porque en el fondo viene con tasas más bajas. Creo que ocurre como algo con la región, con los países latinoamericanos, ¿cierto? Que además frente al mundo nos ven como países de renta media, ¿verdad? No somos ni los más vulnerables, ni tampoco
los más ricos, pero al mismo tiempo necesitamos financiamiento para poder mitigar y acá en Argentina especialmente para la transición energética. Y para adaptar, fundamentalmente. Y para adaptarnos también. Y en ese sentido creo que hay falta poder ahondar bueno, cómo hacemos, ¿cierto?, para acceder al financiamiento como países de renta media, en el fondo. ¿Cómo llega el financiamiento acá en Argentina? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué se puede hacer? Da la impresión un poco de que como que realmente no se está priorizando a países como los nuestros cuando el financiamiento tiene que llegar porque, como tú mencionabas, uno, no hay tiempo, dos, sí lo necesitamos y la deuda externa cada vez más grande. O sea, ¿cómo podemos acceder a ese financiamiento y cómo está llegando hoy en día Argentina? Y por ahí, ¿cómo también tendría que cambiar la arquitectura financiera? Sí, es la trampa de los países de renta media, ¿no? Que caemos. No somos ni tan pobres como para recibir grants y más financiamiento, ni tan ricos para hacerlo solos. Nos ha pasado, esa es la historia de nuestras vidas. Pero está claro que uno de los temas que tenemos que plantear es a qué llamamos vulnerabilidad, a qué llamamos países vulnerables. Y quizás es una de las cuestiones que venimos debatiendo muchísimo con, por ejemplo, con el Banco Mundial, en donde, bueno, sí, el acceso a los fondos del Fondo de Pérdidas y Daños está dado por un índice de vulnerabilidad. Bueno, ¿cómo construimos ese índice? ¿O a qué llaman vulnerabilidad? ¿O cuáles son las herramientas? Porque claro, si ahí ponemos la deuda en función del PBI, seguramente somos altamente vulnerables. Si vemos también el índice de desigualdad, somos altamente vulnerables, porque América Latina es el país más desigual del mundo. Si vemos también la cuestión de la urgencia de cuidar nuestros ecosistemas en una región que aporta el 60% de la biodiversidad a nivel mundial. Chicos, esto es una cifra clave, el 50% de los bosques también. O sea, que realmente necesitamos más dinero para cuidar la biocapacidad que le aportamos al planeta y por otro lado, la vulnerabilidad que afecta a nuestras sociedades, ¿no? Suma que nuestras exportaciones también dependen, en cierta forma, o a veces tensionan con la preservación de esos mismos ecosistemas que el mundo necesita que estén cuidados. Estamos en un mundo con 250 millones de personas con vulnerabilidad alimentaria, con emergencia alimentaria. Entonces, un país como Argentina, que produce alimentos para cientos de millones de personas, está claro que es un tema a analizar, a invertir y a cuidar y hacerlo de manera sostenible, porque no queremos que por esa necesidad aumente la frontera, digamos, agrícola en desmedro o en detrimento de los bosques nativos en nuestros ecosistemas, o sea, que se pueda hacer con sostenibilidad, que sí se puede hacer, y está claro, y lo hemos visto, Argentina tiene una producción agrícola de las más sostenibles del mundo, pero bueno, eso tenemos que cuidarlo y mejorarlo, y controlar claramente nuestros bosques y nuestras selvas y que eso pueda ser un factor de convivencia. Pero entonces, cuando vos hablabas de, bueno, la reforma de la arquitectura financiera global, es un tema complejo porque de alguna manera quienes lo están decidiendo o lo pueden decidir son aquellos que tienen que ponerla, ¿no? Entonces, eso siempre en una negociación es más complejo, porque entonces, bueno, cómo se da esa negociación que tiene que ser marco, que tiene que prevalecer también un mínimo de justicia, ¿no? De equilibrio para que una negociación pueda ser positiva y puede, como dijimos al inicio, crear valor. Esa es una complejidad. Como decíamos al inicio, mientras no se equipare las ventajas o los beneficios que trae el capital natural con los beneficios del capital financiero, está muy desequilibrada esa negociación. Como siempre decimos, y ya esto lo dijo Néstor Kirchner en el 2004, ¿no? En la cuestión de los acreedores ambientales y los acreedores financieros, los deudores ambientales y los deudores financieros. Debería ser una ecuación que debería salvarse esa ecuación, ¿no? Pero evidentemente no se salva porque todavía el peso
está del parte del capital financiero y de los acreedores financieros, y no de los acreedores ambientales, ¿no? Entonces esa es la gran discusión que tenemos que dar, porque en definitiva, cualquier esfuerzo que hagan los países desarrollados, sí, van a aguantar mejor las crisis climáticas porque como tienen mejor infraestructura, se pueden adaptar mejor por el nivel de desarrollo que tienen, las olas de calor por ahí las sufren menos, pero las sufren igual, su gente se le muere, sí. ¿no? Lo vimos en Europa. La tasa de mortalidad se aumenta y en la población más anciana también. También. Se hace más cara la vida y entonces empiezan a generar más brechas de desigualdad, empiezan también a haber mayores tensiones geopolíticas que llevan a guerras, como también estamos viendo. Entonces, tienen un montón de consecuencias que no son deseables para ningún país. Entonces, pongámonos las pilas, ¿no? En eso. Y esa discusión hay que seguir dándola en los diferentes marcos. En el G20 cada vez se escucha más. Creo que Europa tiene un rol importantísimo, de alguna manera es quien está tirando al carro en un nuevo pacto verde, en la política climática, en todo esto, y que son quienes también más están aportando en términos de inversión en cuestión climática. Pero bueno, también falta, porque saben que tienen sobre su espalda la gran responsabilidad. Esto no es solamente una foto, sino que es una película. Hay que tener en cuenta los 200 años de desarrollo. Claro, ellos no tienen casi ningún bosque nativo que cuidar porque ya se los cargaron todos, ¿no? Entonces, pero lo que necesitamos es, bueno, pero cuídenlos aquí, digamos, en mi territorio, que es, digamos, lo que les hace posible la vida humana, ¿no? Y tiende a ser gracioso porque en el fondo, claro, o sea, nosotros tenemos que cuidar nuestra biodiversidad y al mismo tiempo la Unión Europea, por ejemplo, te pone restricciones arancelarias de productos que vienen de la deforestación y es como, dale, ok, está bien, es deseable eso, pero ¿cómo yo financio productos que no vengan de la deforestación? O sea, esa es la cuestión. esa es la cuestión. Y además es no solamente de financiamiento, porque acá tenemos que también ser creativos, ser innovadores, ser audaces, y no podemos solamente quedarnos esperando, no, necesito que me lo financies para hacerlo. También tiene que ver con algo muy importante que la Argentina viene apostando y creo que va a ser una gran oportunidad para nosotros, que son las capacidades nacionales. Es decir, cómo yo aprovecho también todo el desarrollo de las cadenas de valor locales para ser protagonista de la transición y de esas transformaciones y no solamente ser mero espectador, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo de hidrógeno verde, cuando hablamos de producción agrícola más sostenible, cuando hablamos también de producir energías renovables, entonces que no venga llave en mano solamente el aerogenerador, sino ver qué componentes yo puedo desarrollar y producir acá, cómo lo puedo mantener, cómo puedo tener una universidad vibrante con investigación y desarrollo para poder hacerlo, lo mismo en el sector de la biotecnología, entonces tiene que ver también con cómo invierto ese financiamiento para hacer mi industria nacional más potente, más resiliente, que se adapte mejor y que también contribuya a que yo pueda acelerar esta transición también acá en la Argentina. Y eso genera además empleos. Y a que se sostenga en el tiempo también, porque uno de los ejes que abordamos en la primera conversación con Ignacio Sabatella es qué podemos aprender del camino recorrido hasta acá en todo lo que ha sido el impulso a las energías renovables en Argentina. Y uno de los ejes centrales que aparece es que si ese proceso es altamente dependiente de tecnología importada y de crédito externo, es un proceso que ante el primer cimbronazo macroeconómico en un país con cimbronazos macroeconómicos bastante crónicos, se rompe, entonces no se sostiene en el tiempo. Entonces creo que ahí ese punto, digamos, de que la transición no solo es deseable que genere empleo, sino que también si no apalanca capacidades locales no va a ser sostenible per se, porque va a ser intrínsecamente, va a profundizar las vulnerabilidades económicas del país. Me parece un punto clave como para la perspectiva a largo plazo. Y lo vimos con la pandemia, chicos, que eso fue claro. Los países que tenían la capacidad de desarrollar y producir no solamente vacunas, sino también lo anterior, todos los materiales de protección personal, los respiradores artificiales, los kits de detección, fueron los países que pudieron dar respuesta mejor a la pandemia y de manera más ágil, sobre todo, ¿no? Cuando podías planificar. Y en eso creo que una de las claves en Argentina, que cuando
dimos respuesta a la pandemia es que a nadie les faltó nunca un respirador artificial. No tuvimos los internistas, creo que se llamaban, que decidir a quién le saco el respirador y se lo pongo a otro, como si lo tuvieron otros países, que les llegó, digamos, la pandemia y que no lo pudieron resolver a tiempo. Lo mismo con los kits de detección, o sea, pudimos, mientras traíamos de fuera porque era necesario, porque no desarrollamos los propios y además los exportamos y los donamos a muchos países que no tenían acceso. De hecho, Lo mismo. destaca la política que hubo. Claro, entonces yo me acuerdo que me tocó al inicio trabajar en eso, pusimos toda la industria nacional en una mesa en la Casa Rosada, desde los que producían, por ejemplo, pañales, que es el material que se llama Melblon, que es lo que uno utiliza en los camisolines para que sean hidrorrepelentes o hemorrepelentes, es decir, que no pasen las gotitas, ¿no? Por eso los pañales o los artículos de higiene personal femeninas tienen ese material. Entonces era, muchachos, son 3 o 4 quienes producen ese material o que lo importan y demás, necesito una parte para la empresa que antes hacía camisetas de fútbol, que ahora se reconvirtió y está produciendo los camisolines para los enfermeros y enfermeras y los médicos y las médicas. Bueno, conéctense, estaban en la mesa para darle porque lo necesitan tener, o sea, todo fue un engranaje a partir de las capacidades nacionales que teníamos. Lo mismo las respiradoras artificiales, con la empresa automotor, con el sector del automotor, que ya venían haciendo, o sea, se pusieron de acuerdo también para poder desarrollar y tenerlos en tiempo y forma. O sea, realmente tiene mucho que ver con tener las capacidades nacionales, tener la industria fuerte y tener parte de la cadena, de desarrollar esa cadena de valor, que significa industria, que significa pymes, que significa investigación, desarrollo, ciencia, escuelas técnicas, universidades, o sea, todo lo que estamos defendiendo en estas últimas semanas, en estos últimos meses, frente a aquellos que lo quieren desmantelar, que es clave para atajar cualquier crisis. Una pandemia, una crisis, una guerra, la crisis climática, fundamental. Y creo que es lo que viene haciendo el mundo ahora con el friendshoring y el nearshoring, es decir, bueno, mis cadenas de producción que no estén en el otro lado del mundo para que no me pase que si tengo que ir a buscar todos mis insumos a China, se me haga imposible porque me asaltan el avión en el aeropuerto intermedio como pasaba, o se me multiplicó el precio del cargo, etcétera, ¿no? Nos fuimos a la pandemia. Pero bueno, tiene que ver un poco también con cómo pensamos esas transiciones en clave nacional, en clave de soberanía, en clave de autonomía y en clave de cooperación regional, que también para mí está la clave. ¿Querés? Me parece que está re bueno justamente para ir ahí. Bueno, de hecho creía muy importante preguntarte también y poder conversar un poco de la importancia de la cooperación a nivel regional en tema también de financiamiento. Hemos visto que la CAF también se ha posicionado muy bien ahora en los últimos años, pudiendo aportar un poco en la adaptación y mitigación de los países de la región frente a la crisis climática, y ahí nos gustaría saber un poco cuál es el rol que cumple Argentina también en esta cooperación regional y también quizás saliendo un poquito más allá de la región, por ejemplo, en el Foro de Cooperación Sur-Sur, en el fondo, cómo nos vamos sincronizando, ¿verdad? Y articulando con los países que estamos quizás como en una relación de poder en tensión constante con los países centrales, ¿verdad? Y que quizás entre nosotros, bueno, podemos buscar soluciones que sean más locales, que sean atingentes a la región, o sea, hay un montón de cuestiones que se pueden hacer, ¿cierto? Y de bancos que quizás podrían colaborar en conjunto para tener más financiamiento y también generar soluciones innovadoras, en el fondo, como innovar nuestro nuevo modelo de desarrollo. Para mí, cualquier solución o cualquier salida pasa 100% a través de la cooperación regional. Para mí esa es la clave, la cooperación regional sin duda. Argentina, en los diferentes espacios de integración regional que tiene, fortalecerlo cada vez más. El Mercosur, por supuesto, es un ámbito fundamental, no solamente porque ahí tenemos nuestro mayor socio comercial, cultural, histórico, de cariño, de fútbol o de no fútbol o de lo que quieras, que es Brasil, sin lugar a dudas. Brasil además teniendo un rol fundamental. Brasil, mira, va a ser
va a tener la presidencia del G20 este año que empieza en 2024. Ya la asumió después de India. Es uno de los líderes del BRICS, que fue quien nos permitió también y quien hizo muchísimo para que Argentina pudiera entrar a los BRICS. Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, es la presidenta del Banco de los BRICS hoy en día. Como decíamos, de nuestro mayor socio comercial, y además va a hostear la COP30, ¿no? En 2 años. Entonces, digamos, es un actor indiscutible con quien tenemos que trabajar muchísimo esta integración regional cada vez más, que nos va sobre todo a traer beneficios. Luego también los otros espacios de colaboración que tenemos dentro, por ejemplo, la CELAC, que es un espacio de integración más político, pero que es el único espacio que integra a todos los países de América Latina y el Caribe. Es el único que reúne absolutamente todos, que México le dio un gran empujón con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros seguimos con la presidencia que tuvimos durante 2 años también de la CELAC y que esperamos que también ahora siga y lo siga fortaleciendo Brasil, como fue su idea, porque mientras gobernaba Bolsonaro, Brasil era el único país que no estaba dentro de la CELAC, bastante ridículo. Y luego acompañando a todos los bancos multilaterales de desarrollo, que también tienen un rol fundamental. Recién mencionabas la CAF. Para mí la CAF, no solamente porque ahora ha dado este giro en donde el 40% de su cartera de inversión tiene que estar asociada a proyectos sostenibles y climáticos, que eso es importantísimo, sino que también se está, posicionando como el gran referente de estos grandes proyectos, no solamente de infraestructura, sino también enfocados a políticas de mitigación y adaptación en América Latina y el Caribe. Está trabajando incluso con Brasil en un fondo que esté muy enfocado a los países, por ejemplo, en el caso de Brasil, que limítrofes con Brasil, para que sea infraestructura binacional, que también es importantísimo, y ese fortalece el comercio, la integración, el intercambio cultural, el trabajo, o sea, todo lo que tenga que ver con integrarnos, con que estas fronteras porosas que tenemos en la región no sean solamente para lo malo, cuando hablamos de inseguridad, de narcotráfico o de problemas en las fronteras, sino todo lo contrario, que sean fronteras, digamos, que traigan oportunidades en el intercambio que tenemos entre los países. Creo que la integración regional va a ser la clave para poder enfrentar estas crisis. Haciendo como un doble clic ahí en como los flujos financieros que se movilizan de fondos climáticos a la región, a Latinoamérica, como vos bien puntualizabas, se nota que no alcanzan, además de otros problemas burocráticos que tienen, pero si uno particularmente mira, por ejemplo, lo que le va a costar a Argentina, o al menos las inversiones que son necesarias para llevar adelante la transición energética en Argentina, que en el plan de cambio climático y en el plan de transición energética están valuadas en aproximadamente unos 86.000 millones de dólares de acá al 2030. Digo, son 7 años, 86.000 millones de dólares, son más de 10.000 millones de dólares por año en inversiones, en flujos de inversiones que de algún lado tenemos que atraer y generar las condiciones para que sucedan. Cuando uno ve el plan de cambio climático, estamos hablando de inversiones de 300.000 millones de dólares, o sea, 40.000 millones de dólares al año. También vemos el plan de los lineamientos de transición energética al 2050, y las inversiones, según los escenarios, van de 300 millones a 300.000 millones a 400.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi un PBI argentino, sí, en inversiones solo en energía. Y cuando ve los flujos que llegan a América Latina de bancos multilaterales de desarrollo, bancos nacionales, fondos verdes, bonos verdes y demás, según un reporte de la CAF, de un policy brief, el número 16, lo que decían es que llegan más o menos 20.000 millones de dólares. O sea, estamos muy lejos de no solo lo que necesita Argentina, sino de lo que necesita la región. También reportes de McKinsey o del BID hablan de inversiones entre 500.000 millones y 1.000 y pico de millones de dólares. Estamos en escalas muy, muy lejanas. Sin embargo, eso es cuando vemos la imagen grande. Pero si hacemos doble clic, también podemos puntualizar en inversiones más chiquitas, donde sí podemos canalizar fondos. Digo, no sé, vos mencionabas lo de transmisión eléctrica o distribución eléctrica. Digo, ahí por ahí te vas a fondos, a montos que son más alcanzables
y que realmente, claro, y que son deseables para todo lo que es financiamiento internacional. Entonces estaría bueno hacer esa pregunta y puntualizar dónde vos creés que podemos como focalizar esas áreas de acción para movilizar financiamiento que impulse la transición energética. Y particularmente digo, todo lo que es transmisión eléctrica que mencionabas antes es otra de las barreras que estamos enfrentando. Digo, tenemos la barrera del financiamiento y la de la transmisión eléctrica. ¿Qué otras cosas crees vos que deberíamos como enfocar? El poco financiamiento que llegue, que sepamos conseguir y que logremos canalizar, ¿dónde están esas oportunidades más inteligentes, ¿no? para canalizarlo? Está claro que con el financiamiento internacional no llegamos a ningún lado, que no alcanza, ¿no? Y además, yo creo que si bien está bien que exijamos esta cuestión histórica también e injusta y la necesidad que los países desarrollados financien la transición de los países en desarrollo, y esa bandera y esa lucha la tenemos que seguir dando, y yo soy la primera que estoy ahí discutiendo y debatiendo, pero con eso no va a alcanzar. Eso es una estrategia más y una herramienta más. Para mí, el gran objetivo o el gran cambio que tenemos que dar y estamos dando es encontrar en la política climática la gran oportunidad de desarrollo y crecimiento para la Argentina y para América Latina y el Caribe. Y para mí, yo estoy convencida que es la última gran oportunidad, como les digo, de formar parte del club de los países desarrollados, y que en este contexto de crisis climática es donde se nos abre esta ventana de oportunidad. Sobre todo cuando hablamos de dos ejes fundamentales para estas transiciones, no solamente de la Argentina por nuestra matriz en términos de emisiones, sino también a nivel global, que es el sector de la energía y el sector de la producción de alimentos. Entonces, ahí creo que son dos áreas clave en donde no solamente nosotros tenemos que dar respuesta para poder cumplir con nuestros objetivos y trabajar en la transición ecológica y en la sostenibilidad, sino también de donde va a venir, yo creo, los grandes ingresos y divisas que nos permitan poder invertir toda esa plata que vos mencionaste muy bien, que tenemos que invertir para poder dar respuesta a nuestros objetivos climáticos para afuera, pero también para adentro, ¿no? En términos de desarrollo para la Argentina, de generación de empleo, de generación de divisas, de reservas, de robustez de nuestra moneda nacional, de nuestras capacidades nacionales, etc. Entonces, cuando empezamos a dar vuelta a esa ecuación, y realmente creo que este fue el gran cambio que hemos visto en el último año y que estamos viendo, incluso en conversaciones que hemos tenido con el ministro Massa, con el candidato también, con Sergio Massa, que la entendió muy bien y por eso no solamente incluyó en sus 10 acuerdos de unidad nacional para el desarrollo de Argentina, creo que fue el tercero o el cuarto, la cuestión climática, y lo viene repitiendo y viene también diciendo, y lo ha dicho también en el debate, la cuestión también de la transición, de las energías renovables y demás, como un gran factor de desarrollo para la Argentina en los próximos años. Entonces ahí es donde vamos a poder canalizar más y mejores inversiones que no sean solamente préstamos o créditos de bancos multilaterales, pero que también nos permitan, digamos, sobre todo lo que decíamos antes de garantizar el financiamiento privado o ayudar a hacer el de-risking del financiamiento privado para grandes proyectos también de desarrollo aquí en el país, y que eso básicamente nos permita mejorar nuestro perfil exportador, tener mayores exportaciones que hagan que las divisas nos generen esa posibilidad de seguir invirtiendo en nuestra matriz económica y productiva, ¿no? Que sea ese círculo virtuoso del que hablamos. De otra manera, olvídense, no va a venir ni un gran fondo que nos invierta, ni un gran préstamo. Vamos a seguir empujando, por ejemplo, todos los mecanismos innovadores, por ejemplo, los canjes de deuda por acción climática. Estamos empujando uno muy importante con el BID, con la provincia de Buenos Aires. Realmente son mecanismos que ayudan mucho, sobre todo para asociar la cuestión de la deuda con las acciones de conservación, que en algunos casos son los que presentan menos apetito, ¿no?, de inversión privada, porque realmente el privado dice, bueno, pero ¿de qué me sirve? Es algo que sea un filántropo invertir en conservar un bosque, ¿no? Sabemos que tiene un beneficio enorme, pero que no lo rentabiliza en el corto plazo, salvo eventualmente con lo que estamos trabajando ahora en mercados de carbono, pero que bueno, que tampoco va a ser la solución mágica. Entonces, bueno,
mecanismos como el canjeado por acción climática, el pago por resultados ecosistémicos y demás. Todo eso tiene que acompañar, pero sobre todo también tener una matriz productiva y de inversión sostenible que haga que podamos tener más inversión para desarrollar energías renovables, sistemas sostenibles de producción de alimentos, movilidad sostenible y electrificación de esa movilidad también, invertir en desarrollar transporte sostenible, o sea, todo eso que nos permita también poder cumplir los objetivos y canalizar esa inversión por diferentes lugares, ¿no? Me parece que ahí está la clave, darle esa vuelta para que sea la gran oportunidad, la política climática de desarrollo, crecimiento y exportaciones de la Argentina. Clarísimo, y me parece que nos deja muy bien como para el final de la conversación, donde queremos como conversar con las distintas personas sobre cuáles son esos consensos básicos que tenemos que ir construyendo y encontrando alrededor de la transición energética para que sea una política de Estado. Y vos ahí mencionaste, y me gustaría arrancar por ese, sobre la necesidad de discutir mecanismos específicos de financiamiento hacia adentro, es decir, ya dejando la conversación internacional, y como vos decías bien, va a venir gran parte de los flujos financieros en economías como las nuestras, van a venir de energía y de alimentos. Y energía, básicamente, estamos hablando de hidrocarburos. Entonces, ahí hay una gran discusión sobre si los hidrocarburos deberíamos garantizar mecanismos que direccionen financiamiento hacia la transición energética, preguntarte tu opinión al respecto y qué mecanismos crees que podemos pensar o empezar a discutir al respecto. Yo creo que eso fue una de las discusiones que nos animamos a dar al interior del gobierno y con las áreas y desde esta secretaría, con la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía, que antes quizás no se daban y que nos permitió no solamente alcanzar el plan, sino también discutir claramente cómo vamos a llegar a esos objetivos, porque no hay ni soluciones mágicas, ni va a ser de la noche a la mañana, y también tiene que ser en vistas de las capacidades nacionales, las responsabilidades comunes pero diferenciadas y todo lo que siempre sostenemos a nivel internacional, bueno, también lo tenemos que ver al interior de la Argentina. Y en esto tenemos muy claro varias cuestiones. Uno, que eventualmente el mundo está yendo, y esto lo saben también las empresas de hidrocarburos, porque yo lo hablo mucho con las empresas de este sector, que el mundo está yendo para abandonar eventualmente los combustibles fósiles, que hay una ventana ahora, pero que eventualmente el consenso al que estamos llegando es que en determinada cantidad de años se abandonen los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Eso por un lado. Por el otro también tenemos que tener en cuenta, bueno, países como la Argentina, que tiene, en el caso, por ejemplo, de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas natural no convencional del mundo, la cuarta de petróleo, toda la posibilidad del desarrollo offshore en el mar argentino, bueno, cómo eso también y esa posibilidad se pone al servicio de la transición. Y para eso tenemos que también desarrollar mecanismos claros, en donde desde esta secretaría, y lo estamos empujando y esperemos que poder lograrlo, y lo hablamos bastante, bueno, es si eventualmente, sobre todo, el petróleo y el gas offshore de Argentina, bueno, el gas ya es un hecho porque hace más de 40 años que se explota gas offshore en la Argentina, sobre todo en la cuenca austral, pero en la cuenca argentina norte, que fue, digamos, un espacio de mucha controversia, ¿no? Yo creo que porque en algunos casos se desarrolló sin mucha información, sin claridad, creo que tenemos que también mejorar todos esos procesos y lo estamos haciendo, en cómo eventualmente esa renta, esas regalías también, se genera un fondo para la transición en donde se invierta en energías renovables y sobre todo en la infraestructura que se necesita para apalancar mayores inversiones en energías renovables, como es el caso de la transmisión eléctrica, ¿no? O el desarrollo del sector de baterías para mejorar la movilidad, la electromovilidad también que queremos alcanzar. O la producción de electrolizadores, por ejemplo, para que pueda acompañar el desarrollo del complejo exportador eventual de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver cómo lo direccionamos para que realmente sea una transición. Una transición significa, bueno, yo estoy acá y quiero llegar a este punto. No voy a hacer un leapfrog, ¿no? No voy a saltar de un día para otro, sino que tengo que ir avanzando y viendo cuál es el mejor camino. Y en eso, los hidrocarburos, sobre todo el gas natural de Argentina y de Vaca Muerta, van a jugar un papel fundamental. Y además, a cortísimo plazo, en tres sectores. Por un lado, en tres cuestiones. Por un lado, porque ya eventualmente
el año que viene vamos a dejar de importar combustibles fósiles líquidos, sobre todo, que son además mucho más contaminantes que el gas natural, ¿no? Entonces, por ahí ya estás reduciendo gases de efecto invernadero. Dos, vas a tener disponibilidad de divisas. En el año 2021-2022 creo que pasamos de importar 1.500 millones de dólares en energía a 5.500 millones por la guerra en Ucrania. Y en los últimos 10 años, más o menos, las importaciones fueron unos 40.000 millones entre lo que exportamos y lo que importamos, y eso es equivalente al último préstamo con el fondo, por ejemplo. Por ejemplo, y lo que necesitamos invertir además para la transición. Exacto. Todo lo que es nueva potencia, transmisión y distribución al 2030 es más o menos 40.000 millones. Bueno, ahí lo pusiste clarísimo. Entonces, realmente es si invertimos y canalizamos bien, digamos, esas inversiones, pero claro, ¿cómo lo hacemos? De nuevo, no nos va a venir acá el Rey Mago a darnos esa plata, porque ya sabemos y lo estuvimos pidiendo durante años y no sucede. Entonces, bueno, lo podemos hacer, por ejemplo, con el gas natural de vaca muerta. Y además, eventualmente, para ayudar a otros países que tienen una matriz un poco más sucia quizás sobre la utilización de carbón, por ejemplo, que es en el caso de Chile, ¿no? Para que también pueda ayudar a la decarbonización, o si eventualmente, y ojalá ponemos en marcha la planta de GNL, exportar gas natural licuado, que también es una manera de reducir las emisiones en países que todavía dependen de combustibles líquidos que son más contaminantes. ¿Es una solución a largo plazo? Por supuesto que no, porque en definitiva es un hidrocarburo. Ahora, que a mediano y corto plazo ayuda a la decarbonización y además al financiamiento para esa transición energética que la Argentina tiene que dar de manera sostenible, generando empleo, reduciendo la pobreza, robusteciendo nuestras divisas y generando más y mejor desarrollo, por supuesto que sí. Entonces, esa es la discusión que está madurando y que creo que estamos llegando a un consenso, incluso en sectores, digamos, que son mucho más reaccionarios al desarrollo de hidrocarburos, que yo también los entiendo, y que tenemos discusiones, digamos, que además van desde la filosofía, la economía y a la política, que hay que dar, pero que es ese consenso que estuvimos trabajando y por eso lo presentamos en el plan, de cómo queremos construir la transición energética para la Argentina, de qué manera y con quién queremos contar en esa transición, ¿no? El tema, por ahí hago un doble clic, digo, no es que esos fondos van a fluir mágicamente por voluntad de los inversores de los hidrocarburos. Digo, evidentemente alguna arquitectura institucional o algo habría que pensar. ¿Vos qué opinas sobre eso? Sí, y en eso lo discutimos en su momento incluso con el gobernador Axel Kicillof, también por el interés que tiene en el sector, y con Dani Vilar, que es ministra de Ambiente, por el interés que tiene en el sector en el desarrollo, digamos, de ese polo para eventualmente el gas y el petróleo offshore, que es necesario, y también con el ministro Massa y con su equipo. Entonces tiene que haber un mecanismo institucional que tiene que votar el Congreso, si es eventualmente un fondo, digamos, que regule estas regalías para afectarlos directamente a eso, que es en lo que también estamos trabajando para que eso pueda ser un mecanismo real de inversión en ese sector. También tengo que decirte que por las conversaciones que tenemos con el sector, no lo voy a defender ni mucho menos, yo creo que bueno, después da para otra discusión, ¿no? Las rentas que tiene, los incentivos y demás, pero que también son los que entienden que tienen que generar esta transición y muchos se están convirtiendo en empresas de energía e invirtiendo en energías renovables con muchísima velocidad porque saben que eventualmente van a tener activos varados, ¿no? Eventualmente en algún momento va a caer y entonces tienen que estar preparados para eso. Me gustaría como ir ya recapitulando y volviendo a lo que hablamos en el principio de la conversación, que tiene que ver un poco con, bueno, cómo dialogamos al final y a qué consenso llegamos para hacer política pública en pos de una transición energética sostenible en Argentina. Y bueno, el tema del financiamiento es algo fundamental, 100%. Y ahí nos gustaría como poder cerrar un poco con cuáles crees tú que son esos consensos mínimos que tienen que haber, ¿cierto?, entre los actores para pensar en una transición energética sostenible en Argentina. Yo creo que para alcanzar un consenso tenemos que tener en claro cuál es el objetivo final, ¿no? Que es
el bien común, la generación de empleo para Argentina, el desarrollo, disminución de la pobreza, garantizar también el acceso a la energía para las personas. Creo que también es una cuestión, un tema que hay que saldar cuando hablamos de pobreza energética. También, entonces tiene que ser algo con muchas variables, ¿no? No puede ser una conversación unidireccional, ¿no? Por un lado. Luego también se tiene que dar en el marco que cuando uno se sienta a negociar, sabes que tenés que ceder algo y cambiar algo, ¿no? Entonces, tiene que ser un espacio que el consenso llega entendiendo que para ganar más hay que ceder algo, ¿no? Entonces, creo que y eso requiere de una arquitectura política, sobre todo. Yo en esto confío sobre todo que la política es la gran articuladora o la que puede generar estos espacios de consenso para poder trabajar en esta política de transición energética y que realmente sea efectiva. Y que a la larga, cuando uno trabaja en una buena política que surge del consenso y que puede traer y tratar de alinear los intereses, que muchos van a quedar fuera. Eso también, o sea, está claro que aquí, o sea, hay que cambiar, hay que transformarse, hay que innovar y si no hay muchos que se van a quedar atrás. Lo que no podemos hacer es que se quede atrás la gente. Creo que si uno piensa también estas políticas con la persona en el centro de la ecuación, es donde vamos a poder llegar a buen puerto. Y en el centro de la ecuación de la persona tiene que ver con un montón de cosas, con el empleo, con el salario, con el acceso a la energía, con el acceso al empleo, con el derecho a un ambiente sano. Entonces, todo eso tiene que estar dentro de la ecuación. Y a veces en la ecuación solamente hablábamos de empleo o de salario, ahora tiene que haber una vivienda, ahora tiene que haber un ambiente sano, ahora tiene que haber educación, tiene que tener en cuenta la salud, o sea, tiene que ser, esa es cuando pensamos y ponemos a las personas en el centro de las políticas públicas. Yo creo que es la mejor manera que tenemos de alcanzar este desarrollo sostenible que queremos para la Argentina. Y te hago una última pregunta. La transición energética como política de Estado que atraviese en el fondo los gobiernos. Por supuesto, sobre todo en un país como Argentina, que es federal. Yo creo que ahí está la clave, porque acá no solamente es el Estado Nacional, sino tenés 24 jurisdicciones. Tenés las provincias que además tienen el dominio originario de los recursos, ¿no? Por Constitución Nacional. Entonces, digamos, es una ecuación, no hay ninguna duda, no tengo ninguna duda, y ahí viene haciendo un trabajo enorme, por ejemplo, el CFI, todas esas instituciones también que trabajan por generar estos acuerdos, estos grandes acuerdos nacionales que sin duda tienen que integrar también las provincias y los gobiernos provinciales. Y si vos no tenés una política de Estado, porque no hay más variedad multicolor y partidaria que cuando se sientan las 24 jurisdicciones, todas las provincias del gobierno nacional, entonces tiene que ver que aunque sea una política de Estado y gobierne quien gobierne, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, esto tiene que ser a mediano y largo plazo y tiene que tener una previsibilidad que permita un desarrollo sostenible, las inversiones que le den viabilidad a esto y que realmente, como dijimos al inicio, en última instancia, se convierta en la gran oportunidad de desarrollo y crecimiento con sostenibilidad para la Argentina. Clarísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Aprendí muchísimo, la pasé muy bien. Yo también. Gracias a ustedes, yo un montón. Un placer y bueno, muchas gracias. Y hasta la próxima.